Hola, bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del taller de las ecuaciones diferenciales ordinarias. En la primera parte os hemos explicado 4 cosas acerca de la teoría y el funcionamiento de las ecuaciones diferenciales ordinarias y ahora, a continuación, pasaremos a modelizar un problema de interés ingenieril común y después obtendremos una solución para compararla al final con la solución que vemos en la realidad. Como pequeña motivación o como introducción al problema, deciros que lo que vamos a analizar y estudiar a continuación es el problema de un cable tendido, es decir, el que podemos ver en las imágenes. Por un lado, el del cable del tendido eléctrico y por otro lado, el del cable en suspensión que sujeta un puente colgante. Bien, aquí os puedo mostrar un breve esquema del cable y en él, en nuestro sistema, estarán presentes diferentes fuerzas. Por un lado, tendremos las tensiones al lado y lado del cable, del tramo del cable que estemos analizando, que a su vez pueden ser de diferente valor, y por otro, tendremos el peso propio del cable o el peso generado por el puente colgante. Bien, ahora que queremos obtener la ecuación que modelice nuestro sistema, en primer lugar lo que vamos a hacer es descomponer nuestras fuerzas descritas en la anterior diapositiva en los ejes X y Y, como vemos en la figura. Por ejemplo, tenemos en el punto P1 una tensión T1 que va hacia la izquierda y a su vez en el punto P2 otra tensión. Bien, también las hemos descompuesto en los ejes X y Y, como he dicho anteriormente, y teniendo en cuenta que este sistema, nuestro sistema, está en equilibrio, podemos aplicar ese concepto, es decir, el del equilibrio, igualando las fuerzas que están en el eje X con las que están en el eje X y las del eje Y con las del eje Y. Por lo tanto, procedemos a aplicar equilibrio y a ver qué pasa con nuestro sistema. Aplicamos el equilibrio en primer lugar en el eje Y. Por un lado, tenemos aquí T2 por seno de teta, es decir, T2 por seno de teta, será igual, ¿a qué será igual? Pues al peso, a W. Y por otro lado, respecto al eje X, tenemos T2 aquí por coseno de teta y el T1 en este lado. Por lo tanto, copiamos T2 por el coseno de teta es igual a T1, ¿vale? Esto aplicando equilibrio. Bien, una vez tenemos las dos ecuaciones, las comparamos una con la otra, es decir, dividimos. Por lo tanto, T2 con T2 cancela y obtenemos la siguiente expresión de tangente de teta igual a un peso W dividido entre T1, que es la ecuación diferencial que gobernará nuestro sistema. Perdón, como veis, esto todavía no es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tangente de teta lo deberemos aproximar como diferencial de y entre diferencial de x para nuestro problema en particular. Por lo tanto, ahora sí, W dividido entre T1 será igual a diferencial de y diferencial de x. Vale, sin demasiado esfuerzo, al parecer, hemos obtenido ya la ecuación que regirá ambos problemas, el problema del tendido eléctrico y el problema del puente colgante, que es el que tenemos a continuación. Hasta aquí no hemos hecho diferencia entre un problema y otro, es decir, las dos se rigen de la misma manera. Pero a partir de ahora, y más concretamente en lo que se refiere al peso, sí que deberemos hacer una diferencia. Yo entiendo que a vosotros, los futuros ingenieros civiles que lo seréis, esta materia os gustaría que resolviéramos a continuación el problema de un puente colgante, os parecerá más atractivo. Pero desde el punto de vista matemático, que es lo que en estos momentos nos importa, el problema del tendido eléctrico muestra muchas más dificultades y tiene unos retos a los que nos deberemos afrontar. De todas maneras, yo os incito, os animo a que una vez hayáis resuelto el problema del tendido eléctrico de una dificultad superior, vosotros, por vuestra cuenta,
hagáis y resolváis y modelicéis y comparéis con la realidad los resultados obtenidos en el problema del puente colgante. Bien, ya hemos definido nuestro problema, tenemos nuestra EDO que gobierna nuestro sistema, vale, esa EDO tenía una W, es decir, un peso, pero ¿qué es para nosotros ese peso en el caso de un cable de tendido eléctrico? Bien, ese peso será la longitud de la traza en cada momento multiplicado por una densidad lineal. Pero claro, esa longitud, ¿cómo la describimos? ¿Cómo varía esa longitud en nuestro sistema? Para eso, nosotros nos tendremos que definir una herramienta llamada parámetro arco, que es la que os voy a pasar a describir a continuación. Muchos de vosotros también ya sabréis la expresión del parámetro arco de memoria, pero aquí, como estamos en un taller y como nuestro objetivo es aprender, os guiaré y obtendremos el resultado del parámetro arco, es decir, la expresión del parámetro arco en función de nuestras variables. Para ello, aproximaré un delta ds, es decir, un intervalo en el que varía nuestro cable, como os describiré un intervalo delta ds en función de lo que varía un delta de x, es decir, lo que varía la función en un eje x, y también en esa variación del eje x lo que varía nuestro eje y, es decir, lo aproximaré a este triángulo rectángulo que os muestro a continuación. Delta de x un cateto y el otro cateto delta x por y', que no es más que la pendiente que tiene el cable en cada punto. Bien, una vez tenemos este triángulo, a más de uno también se os ocurrirá, bueno, pues vamos a ver qué pinta tiene delta ds. ¿Y qué hacemos? Pues no hacemos más que aplicar Pitágoras. Por un lado tenemos delta ds, que sería igual a, aplicando Pitágoras, a la raíz de delta de x cuadrado más y' por delta de x cuadrado. A partir de aquí, factor común delta de x, es decir, igual a raíz de 1 más y' cuadrado. Si esa variación de delta ds o esa variación de delta de x la hacemos infinitesimal, es decir, la hacemos suficientemente pequeña, podremos obtener finalmente lo que es nuestro parámetro arco. Es decir, a partir de lo ya escrito, tenemos que S es igual a la integral de 0 a x de la raíz de 1 más y' cuadrado de diferencial de x. ¿Vale? De una manera simple hemos obtenido lo que muchos de vosotros ya sabíais. Y aquí lo tenemos descrito de forma más clara. Por lo tanto, para nosotros el peso será igual a una densidad lineal por nuestro parámetro arco S, ¿vale? W igual a ρ por S. Vale. Por lo tanto, en primer lugar, hemos concluido que tenemos ya nuestra EDO, es decir, diferencial de y, diferencial de x igual a W por T1. Hemos descrito a su vez qué es para nosotros en este problema en particular nuestra W, es decir, nuestro peso, la hemos descrito como ρ por S, y tenemos unas condiciones iniciales. Por lo tanto, vayamos ya a abordar el problema en su realidad. Por lo tanto, tenemos eso, el punto de partida y las propiedades del parámetro arco. ¿Cómo las juntamos? Podríamos directamente sustituir la S por su expresión, pero esa integral de allí no tiene muy buena pinta y por lo tanto a mí se me podría ocurrir derivar a ambos lados de la ecuación y obtener una expresión totalmente diferente. Por lo tanto, procedemos al mismo. En primer lugar, lo haremos sin derivar. Diferencial de x, diferencial de x, es igual a ρ partido T1 y ahora sustituimos la expresión del parámetro arco, es decir, integral de 0 a x de la raíz de 1 más diferencial de y, diferencial de x, todo esto al cuadrado respecto a diferencial de x. Ahora aplicamos lo que ya os he avanzado, derivamos a banda y banda y obtenemos lo siguiente. Segunda derivada de y respecto a x es igual a ρ T1 por la raíz
de lo que ya teníamos anteriormente. Y ahora sí, ya pasamos a poder resolverlo. Bien, la resolución. Tenemos segunda derivada de y, diferencial de x cuadrado es igual a ρ partido t1, bla, 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 con sus respectivas condiciones iniciales que, como podréis recordar del esquema que os he dibujado, sería la posición en x igual a 0 era una a y la derivada en esa misma posición era igual a 0, es decir, aplicábamos la simetría. Bien, vosotros ahora me diréis, Beñat, perdona, en la teoría tú nos has dicho que en este curso, en el curso que estamos ahora haciendo, aprenderíamos y estudiaríamos las ecuaciones diferenciales, pero las de primer orden. Y aquí, antes nos has enseñado que el orden era el orden máximo de la derivada que aparece en nuestras ecuaciones, y aquí es 2. Por lo tanto, no es una EDO de primer orden, sino que es una EDO de segundo orden. Pues bien, esto tiene fácil solución. Nosotros aplicamos una pequeña trampa, aplicamos una pequeña transformación y transformamos este problema en una ecuación diferencial de primer orden. ¿Cómo lo hacemos? Nos inventamos un parámetro, por ejemplo u, que será diferencial de y dividido diferencial de x. Con esto transformamos nuestro problema inicial y obtendríamos lo siguiente: diferencial de u, diferencial de x es igual a ρ t1 por 1 más. Ahora que tendremos aquí un u cuadrado y punto. También las condiciones iniciales las sustituimos respectivamente y tenemos que u para 0, que u sería igual al i' en 0, es decir, 0. Bien, ahora ya, hecho la transformada, sabemos resolverlo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo resolvemos? Bueno, recordamos lo que hemos aprendido en la teoría y decimos, oye, va, pues ¿y por qué no aplicamos las variables separables, como nos ha dicho Beñat anteriormente? Vamos a hacerlo. Aplicamos las variables separables, es decir, lo que va respecto a u lo ponemos a un lado y lo que va respecto a la x lo ponemos al otro lado. Así nos queda con variables separables, tendremos por un lado diferencial de u dividido todo lo que depende de la u, que no es más que la raíz de 1 más u cuadrado, y por otro lado tendremos ρ partido t1 diferencial de x. Aplicamos integral a banda y banda y obtenemos lo siguiente: diferencial de u raíz de 1 más igual a. Sacamos las constantes fuera de la integral. Vale, tendremos esta expresión. Ahora sí, cálculo de primitivas. ¿Qué pinta tiene? Esa 1 dividido entre raíz de 1 más u cuadrado. Vamos a los libros, vamos a los apuntes, a lo que ya sabemos, y sabemos que esta expresión responde ni más ni menos que a la inversa de un seno hiperbólico, ¿vale? Recordar la importancia de saberse las integrales adecuadamente. Por lo tanto, tenemos seno hiperbólico menos 1 de u es igual a ρ partido t1 de x más una constante, que esta constante cancelaría aplicando las condiciones de contorno. Por lo tanto, esta constante es igual a 0 y, finalmente, deshacemos la inversa y tendríamos un seno hiperbólico de ρ t1 de x. ¿Vale? Decimos, ya está, ya tenemos una solución. Pero no es verdad, porque nuestro objetivo no era resolver ese valor de u, sino que nuestro objetivo era resolver ese valor de i. Por lo tanto, tendremos que volver a deshacer la transformada, tendremos de nuevo otro problema, tendremos un segundo problema, y una vez que resolvamos este segundo problema, entonces sí que tendremos la solución que nosotros estábamos buscando. Por lo tanto, por último, haremos la u, hemos quedado que era igual a diferencial de y, diferencial de x, igual a seno hiperbólico
de ρ partido T1 de x, ¿sí? Ahora, integramos a banda y banda, diferencial de y, diferencial de x es igual a la integral de seno hiperbólico de lo siguiente. Perdona, aquí esto hemos aplicado variables separables, entonces pasaría al otro lado, ¿sí? ¿Entendéis mi error, verdad? Vale, más una constante, que no me cabe. Por lo tanto, de nuevo, primitivas, obtendríamos y igual a primitiva del seno hiperbólico, sería coseno hiperbólico T1 partido ρ, coseno hiperbólico ρ partido T1 de x más una constante a determinar con nuestras condiciones iniciales anteriores. Es decir, para i en 0 igual a a, esa constante, ese resultado final, tendríamos un igual a. Copiamos la misma estructura de x y para esa constante sería una a menos t1 partido por ρ. Y ahora sí, esta es nuestra solución final. Vale, en la teoría también hemos dicho, vale, nosotros modelizaremos un problema físico y obtendremos una solución, pero esa solución nosotros también deberemos ser críticos con ella y compararla con la realidad. Y es ni más ni menos lo que he hecho a continuación. Es decir, tenemos la solución y yo me he inventado unos parámetros para que esa solución tenga una expresión muchísimo más sencilla y finalmente conseguir una y igual a 1 partido por un coeficiente inventado por coseno hiperbólico de la expresión que tenéis en pantalla. Es decir, para ese parámetro gamma, que lo he modelizado mediante MATLAB obteniendo diferentes resultados, para ese componente gamma, que es igual a ρ dividido T1, he obtenido diferentes soluciones. ¿Qué significa que ese gamma sea creciente? Lo que significa que ese gamma sea creciente, es decir, el verde es de gamma valor más pequeño, el azul de gamma valor mediano y el rojo de un gamma el mayor de todos. Por lo tanto, para un gamma mayor de todos significa que la tensión aplicada en nuestro sistema será la menor de todas. Es decir, si nosotros aplicamos una tensión menor, el cable tenderá hacia abajo. Y en cambio, si nosotros aplicamos una tensión mayor, el cable irá para arriba. ¿Es lo que obtenemos como resultado? Sí. Por lo tanto, el modelo parece que describe nuestro problema físico adecuadamente. Por lo tanto, no lo podremos rechazar y parece ser que será viable. Eso es todo hasta aquí y os animo a que ensayéis, a que rehagáis el problema con las condiciones iniciales diferentes, con el W diferente que nos presentará el problema del puente colgante. Sin más, muchas gracias por vuestra atención.